Unidad 12, la seguridad social. En esta unidad vamos a ver los distintos niveles de protección de seguridad social a los que tienen derecho los trabajadores, así como las diversas prestaciones como asistencia sanitaria, incapacidad temporal, las prestaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad, el desempleo, la incapacidad permanente, la jubilación y las prestaciones derivadas de la muerte y supervivencia. La Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán que todos los ciudadanos disfruten de un sistema público de seguridad social que les garantice una protección suficiente ante determinadas situaciones de necesidad. Las situaciones de necesidad que protege la seguridad social son la carencia de ingresos, la recuperación médica, el desempleo, la incapacidad permanente, jubilación y la protección a los familiares del fallecido. Los diversos niveles de protección de la seguridad social son, en primer lugar, el nivel de protección básico, al que tienen derecho todos los nacionales españoles, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros con residencia legal en España, y este sistema lo que hace es protegerles en caso de situaciones de necesidad o insuficiencia de recursos. A este nivel pertenecen las prestaciones no contributivas, es decir, aquellas prestaciones en las que el trabajador no ha cotizado el mínimo exigido por ley, pero por su situación de necesidad tiene derecho a ellas, como puede ser la invalidez, maternidad, jubilación, etc. En segundo lugar está el nivel complementario, que es voluntario y lo que hace es complementar las prestaciones de la seguridad social, mejorándolas. Así se puede mejorar, por ejemplo, una incapacidad temporal o se puede contratar un plan de pensiones por unas empresas para sus trabajadores. Y el último nivel de protección sería el profesional, que protege a los trabajadores y a sus familiares o asimilados, y es donde se enclavan las prestaciones contributivas, que son las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores o familiares por haber cotizado o contribuido a la seguridad social durante el plazo mínimo legal establecido. Y aquí incluiríamos la incapacidad temporal, maternidad, paternidad, jubilación, incapacidad permanente, etc. La seguridad social tiene dos regímenes, el régimen general y el régimen especial. El régimen general es el que están afiliados todos los trabajadores españoles o extranjeros que trabajen en España por cuenta ajena y otros colectivos que también tienen un contrato por cuenta ajena o que tengan unas características especiales como los empleados de hogar, artistas, jugadores profesionales de fútbol, etc. Y el régimen especial es aquel al que están adscritos las actividades profesionales especiales, como son los autónomos o trabajadores por cuenta propia, funcionarios públicos que están excluidos también del contrato de trabajo, estudiantes o trabajadores del mar. Las principales entidades gestoras de la seguridad social son el Instituto Nacional de Seguridad y Seguridad Social, el INS, que es el que se encarga de gestionar las prestaciones, por ejemplo, una maternidad. El Instituto Nacional de Migraciones y Servicios Sociales, el INSERSO, que gestiona las pensiones no contributivas de incapacidad y de jubilación y aquellos servicios a personas mayores y a los migrantes. El Instituto de Gestión Sanitaria, que en la Comunidad Valenciana sería el Servicio Valenciano de Salud, que administra los servicios sanitarios. La Tesorería General de la Seguridad Social, que gestiona a nivel económico las prestaciones y tramita las afiliaciones altas y bajas de los trabajadores. El SEPE, o Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona las prestaciones por desempleo. Y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que asesora en materia de prevención de riesgos laborales. Por último, hay también algunas entidades colaboradoras, como son las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y las empresas que colaboran abonando las prestaciones de incapacidad temporal que después les van a ser reintegradas. Los trámites obligatorios a cumplir por las empresas en relación con la seguridad social son, en primer lugar, la inscripción de la empresa, que se tiene que hacer en la Tesorería General de la Seguridad Social antes del inicio de la actividad. En este momento, a la empresa se le asigna un código de cuenta de cotización para toda la vida
profesional. En segundo lugar, la afiliación del trabajador, que se efectuará a la persona que trabaja por primera vez. En este momento se le asignará al trabajador un número de afiliación que será el mismo durante toda su vida laboral. La siguiente obligación es dar de alta, baja y comunicación de variación de datos del trabajador. El alta se efectuará previamente a la prestación laboral del trabajador. La baja tiene el empresario 3 días naturales para proceder a dar de baja al trabajador. Si no lo hace, durante este tiempo la obligación de cotizar continúa. Y por último está la obligación de cotización, que son las aportaciones del empresario y de los trabajadores que se hacen a la Tesorería General de la Seguridad Social, con los que se contribuye a sufragar las distintas prestaciones de esta. Esta obligación es obligatorio tramitarla por el empresario e ingresarla en la Tesorería General de la Seguridad Social. Los dos niveles de protección de la Seguridad Social son la modalidad contributiva y la no contributiva. La modalidad contributiva integra a todos los trabajadores y sus familiares que residen en España y desarrollan aquí su actividad y que han cotizado el periodo mínimo exigible para cada prestación de la Seguridad Social. La modalidad no contributiva comprende a aquellos residentes que carecen de recursos económicos, no han cotizado nunca o no lo suficiente para acogerse a las prestaciones contributivas. Por ejemplo, una persona que no haya cotizado el mínimo exigible para tener derecho a una prestación de jubilación, que sería una modalidad contributiva, tendría derecho a una modalidad no contributiva si carece de recursos económicos y tiene su residencia en territorio nacional. Las diversas prestaciones contributivas de la Seguridad Social a la que tienen derecho los trabajadores por estar afiliados y en alta y acreditar que han cotizado el periodo mínimo para cada una de las prestaciones son las siguientes: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, permanente, prestaciones derivadas de la maternidad y paternidad, desempleo, jubilación, muerte y supervivencia y otras de protección de la familia. La asistencia sanitaria comprende la prestación de servicios médicos y farmacéuticos y de recuperación física, prótesis y ortopedia. Tienen derecho a esta asistencia los trabajadores por cuenta ajena o propia, los pensionistas o desempleados, los beneficiarios del asegurado como cónyuges, parejas de hecho de más de un año, descendientes y hermanos que dependan y convivan con el asegurado y aquellas personas que tengan carencia de ingresos. Otros asegurados son los ciudadanos de la Unión Europea y los extranjeros residentes legalmente si acreditan ingresos inferiores a 100.000 euros o personas con un convenio especial. Con respecto a aquellas personas que están residiendo en España sin autorización, desde julio del 2018 tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que un residente. Las personas que tengan medios económicos para abonarla tendrán derecho a esta asistencia previamente al abono de la cuota correspondiente. La incapacidad temporal es la situación en la que se encuentra un trabajador que temporalmente está impedido para trabajar debido a una enfermedad o a un accidente y durante este tiempo precisa una asistencia médica o sanitaria. Hay dos tipos de contingencias que pueden dar lugar a una incapacidad temporal: las contingencias comunes y las contingencias profesionales. Las contingencias comunes son aquellas contingencias que no tienen nada que ver con el trabajo. Tenemos la enfermedad común y el accidente no laboral. Un ejemplo de enfermedad común podría ser una gripe, y un accidente no laboral, un accidente practicando deporte fuera del trabajo. Y las contingencias profesionales son aquellas que están derivadas del trabajo cuya causa ha sido la actividad laboral. Tenemos la enfermedad profesional, que es aquella que ya vimos cuando hablamos de los riesgos laborales, adquirida a consecuencia del trabajo de manera lenta y paulatina, y el accidente de trabajo, que es aquel que tiene como causa el trabajo y que se produce de manera brusca e inesperada. Para tener derecho a cobrar la prestación por incapacidad temporal se tienen que cumplir unos requisitos, que son estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada,
Se debe haber cotizado únicamente en caso de enfermedad común, en el que se tiene que haber cotizado un mínimo de 180 días en los 5 años anteriores a la baja. En el resto de supuestos, tanto enfermedad profesional como accidente, sea o no laboral, no se exige un periodo de cotización previa. Y luego, las bases reguladoras de la incapacidad cambian en función de si la incapacidad deriva de una enfermedad común o accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En caso de que deriven de una enfermedad común o accidente no laboral, la base reguladora, que es la cantidad sobre la que se aplicará el porcentaje a cobrar por el trabajador, se calcula teniendo en cuenta la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja dividido entre 30. En caso de que el accidente o la enfermedad sean profesionales, la base reguladora se calcula teniendo en cuenta que a la base de cotización de contingencias profesionales se le restan las horas extras realizadas y se divide entre 30 o el número de días, en el número de días en caso de que el salario sea diario, y a esto se le suma el cociente entre las horas extras del año anterior a la baja, dividido entre 360 cuando el salario es mensual o 365 cuando el salario es diario. El importe que va a cobrar el trabajador cuando se encuentre de baja por incapacidad es el siguiente. En primer lugar, cuando la incapacidad temporal deriva de una enfermedad común o un accidente laboral, a la base reguladora que hemos calculado según la diapositiva anterior, se le aplica el siguiente cuadro. Del día 1 al 3 no se cobra subsidio. Del día 4 al 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora, teniendo en cuenta que del 4 al 15 lo paga el empresario y del 16 al 20 lo paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y a partir del día 21 hasta el final de la baja se cobrará el 75% de la base reguladora y la abonará el INS. En caso de que la baja derive de una enfermedad profesional o accidente laboral, desde el día siguiente a la baja, el trabajador cobrará el 75% de la base reguladora y esto será a cargo del INS o de la Mutua de Accidentes de Trabajo. Todas estas cantidades, estos porcentajes sobre la base reguladora, pueden ser mejorados por el convenio colectivo y en este caso el empresario tendría la obligación de mejorar estas prestaciones. La duración máxima de la incapacidad temporal es de 12 meses que se pueden prorrogar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por otros 6, si se estima que se puede curar el trabajador o la trabajadora durante este periodo. A los 18 meses, o bien este trabajador o trabajadora pasa a una situación de incapacidad permanente cuando no sea posible su curación, o bien se le da al alta, o si piensan que es posible la recuperación se prorrogará por otros 6 meses más de manera extraordinaria, pero durante este tiempo el trabajador no va a tener derecho a cobrar el subsidio por incapacidad temporal. En caso de riesgo en el embarazo durante la lactancia, la empresa está obligada a cambiar de puesto a la trabajadora y si esto no es posible, se declarará en situación de incapacidad temporal. El único requisito es que esté afiliada y en alta. La duración es hasta que cese la situación de riesgo, se incorpore al trabajo, empiece la maternidad o el lactante cumpla 9 meses. La base reguladora es la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales que hemos visto en el apartado anterior. Durante este tiempo, la trabajadora cobrará el 100% de la base reguladora y se realizará directamente el abono por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor comprenden la prestación de maternidad, de paternidad, bien sea biológica o por adopción, y el acogimiento. La duración de estas prestaciones es 16 semanas y se amplía en 2 semanas más por cada hijo en caso de parto múltiple, de las cuales una semana sería para cada uno de los progenitores. Los requisitos para su percepción es estar afiliado y en alta en la Seguridad Social y cumplir el periodo mínimo exigible de cotización previa que se establece en
función de la edad de los progenitores del padre o de la madre. La cuantía a percibir sería el 100% de la base reguladora, que se calcula en función de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, dividido entre 30. Y el abono de esta prestación se realiza directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestación para cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave tienen derecho a percibirla uno de los progenitores en el caso de que los dos trabajen cuando reduzca su jornada laboral como mínimo un 50%. Los requisitos es estar de alta y afiliado y cumplir con la cotización previa exigida, que es la misma que para la maternidad, y la duración es de un mes que se puede ir prorrogando por periodos de 2 meses hasta que el menor cumpla los 18 años. La base reguladora es la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales en proporción a la reducción de la jornada que se ha experimentado. Se percibirá el 100% de la base reguladora, que será abonado directamente por el INS o la mutua de accidentes de trabajo. La situación de desempleo es aquella en la que se encuentran las personas que quieren trabajar pero han perdido su trabajo o han reducido su jornada entre un 10 y un 70%. Para tener derecho a cobrar la prestación por desempleo, se tiene que haber dado un desempleo involuntario, es decir, tiene que haber terminado el contrato, haber un despido, incluido el despido disciplinario, o extinguirse por voluntad del trabajador en caso de incumplimiento grave y culpable del empresario. No se tiene derecho a la prestación cuando la situación de desempleo es voluntaria, que son los supuestos de abandono y dimisión del trabajador, en los que es el trabajador voluntariamente el que abandona el puesto de trabajo. Hay dos tipos de prestaciones de desempleo, las de nivel contributivo, que son las prestaciones que se cobran cuando el trabajador ha cotizado un mínimo de un año en los últimos 6 años, y el nivel asistencial, que es la prestación que se cobra por determinados colectivos con necesidades especiales que no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo al no haber cotizado el periodo mínimo de los 360 días. La base reguladora de la prestación por desempleo contributiva se calcula dividiendo la suma de las bases de cotización de contingencias profesionales de los últimos 6 meses o 180 días a la que se le restan las horas extras realizadas en ese periodo, entre 6 si la base de cotización es mensual o entre 180 si la base de cotización es diaria. Una vez obtenida la base reguladora, para calcular la cuantía de la prestación se aplican unos porcentajes. Los primeros 180 días de la percepción de esta prestación se aplica el 70% a la base reguladora y a partir del día 181 se aplica el 60% a esta base reguladora. Se establecen unos límites mínimos y máximos para cobrar esta percepción en función de las cargas familiares que tenga el trabajador o trabajadora. La duración de la prestación de desempleo va a ir en función del tiempo cotizado. Como se ve en la tabla, aunque esta tabla no es materia de examen, sí es interesante conocerla para ver los días a los que se tiene derecho de prestación. Por ejemplo, en el primer tramo, de 360 a 539 días cotizados en los últimos 6 años, el trabajador va a tener derecho a 120 días de prestación. Un trabajador que ha cotizado 1.500 días estaría en el tramo de 1.440 a 1.619 y tendría derecho a 480 días de prestación. Y el máximo de prestación contributiva de desempleo son 720 días, que es para aquellos que han trabajado de 2.160 días en adelante. En las anteriores diapositivas hemos visto la prestación de desempleo para los trabajadores por cuenta ajena, pero los trabajadores por cuenta propia o autónomos inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos RETA también tienen derecho a percibir una prestación por desempleo o por cese de actividad.
Para ello deben cumplir una serie de requisitos. Tienen que estar afiliados y en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tener cubierta la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, haber cotizado el periodo mínimo por cese de actividad, que es 12 meses continuados en los 48 meses anteriores al cese. Tienen que haber cesado la actividad, suscribir un compromiso de actividad y estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Aunque si este requisito no se cumple, tienen un plazo de 30 días naturales para ingresar las cuotas. La cuantía de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos es variable, ya que depende de la cantidad por la que el trabajador autónomo ha cotizado a la Seguridad Social, y el importe será el 70% de la base de cotización de los 12 meses anteriores. La duración estará en función al tiempo trabajado, similar a lo que ocurría con los trabajadores por cuenta ajena, y el mínimo será 4 meses y el máximo 24 meses. Comentar también que los mayores de 60 años tienen una ampliación de la duración de la prestación por el mismo tiempo trabajado. Para las personas trabajadoras que no cumplen los requisitos para tener acceso a una prestación contributiva por desempleo, está la prestación asistencial, que es el subsidio de desempleo, que además de cubrir a estas personas, cubre a determinados colectivos que tienen necesidades especiales por carencia de recursos. El subsidio por desempleo tiene una duración variable en función de la edad de la persona trabajadora y de si tiene o no tiene cargas familiares, pudiendo llegar, en caso de que tenga cargas familiares, incluso hasta los 30 meses. El mínimo cotizado cuando se tienen cargas son 3 meses y en caso de que no se tengan cargas familiares, el mínimo cotizado son 6 meses y en este segundo supuesto tendría lugar a un subsidio de 6 meses. El importe es el 80% del IPREN, que este año 2023 serían 480 euros. Además, como protección asistencial está la renta activa de inserción, que se concede cuando se ha agotado una prestación o un subsidio de desempleo o no se tiene derecho al subsidio y se pertenece a determinados colectivos con necesidades especiales. La duración máxima es de 11 meses y el importe es el 80% del IPREN, que durante el año 2023 es de 480 euros mensuales. Con objeto de prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de aquellas personas que no tienen recursos económicos y que no pueden cubrir sus necesidades básicas, en el año 2020 se aprobó el ingreso mínimo vital. El objeto es garantizar un nivel mínimo de recursos a personas que tienen una situación de vulnerabilidad económica para así intentar conseguir que tengan unas oportunidades mejores de empleo y de inclusión social. Para ser beneficiario de esta prestación es necesario tener un mínimo de 23 años y no ser beneficiario de ningún tipo de pensión, bien contributiva o no contributiva, de jubilación o incapacidad. Y además se debe tener al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España. Los ingresos de las personas beneficiarias deben ser inferiores a la renta que van a percibir. La duración de este ingreso mínimo vital es mientras subsistan los motivos que han dado lugar a que se concedan y se percibe mensualmente en 12 pagas. El importe este año 2023 son 565,37 euros cuando es un beneficiario individual y luego se va incrementando por miembro adicional. Por ejemplo, en una unidad de 2 adultos y un menor, el importe es 904,60 euros. En el caso de que sea una familia monoparental, el importe mínimo para un beneficiario individual serían durante este año 859,37 euros.
La incapacidad permanente es la situación en la que se encuentra un trabajador en la que después de haber sido dado de alta o haber pasado el periodo máximo de incapacidad temporal, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Hay distintos grados de incapacidad. La primera sería la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. En ella, el trabajador sufre una disminución de al menos el 33% del rendimiento normal, pero puede realizar las tareas fundamentales de la profesión. En este caso, el trabajador percibirá una indemnización de 24 mensualidades de su base reguladora. La incapacidad permanente total para la profesión habitual es aquella en la que el trabajador no puede realizar ninguna de las tareas de su profesión, pero sí puede desarrollar otros trabajos. En este supuesto, el trabajador percibirá una prestación de un 55% de la base reguladora que podrá compatibilizar con otro trabajo distinto al que venía realizando. En el supuesto de que el trabajador sea mayor de 55 años, esté en desempleo y tenga dificultades para encontrar trabajo, la prestación será de un 75% de la base reguladora. El tercer tipo de prestación es la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. En esta el trabajador no puede realizar ningún tipo de profesión u oficio. En este caso se abonará al trabajador el 100% de la base reguladora. Y por último, estaría la situación de gran invalidez en la que el trabajador, además de no poder realizar ningún trabajo, necesita la ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida. En este supuesto, el trabajador cobrará un 150% de la base reguladora. La prestación por jubilación cubre la pérdida de ingresos que tiene la persona trabajadora cuando termina su vida laboral porque ha cumplido la edad que establece la ley para terminar su vida laboral de manera total o parcialmente. Los requisitos que se establecen para tener derecho a cobrar esta prestación contributiva son, por un lado, un mínimo de cotización, que es en toda la vida laboral se tienen que haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales 2 de estos 15 años tienes que estar cotizados los últimos 15 años de vida laboral de la persona trabajadora, y por otro lado se exige una edad determinada. La edad en el año 2027 será 67 años, pero cuando se modificó la edad de jubilación de 65 años en el 2013 se estableció un régimen progresivo en el que poco a poco se iba alcanzando estos 67 años, que actualmente en el año 2023 la edad para jubilarse cobrando el 100% de la pensión contributiva sería 65 años y se han cotizado más de 37 años y 9 meses, y si no se llega a este mínimo, pues la edad mínima para jubilarse serían 66 años y 4 meses. La cuantía de la prestación va en función de los años de cotización que haya realizado la persona trabajadora, a la que se aplica un porcentaje a su base reguladora. Las prestaciones por muerte y supervivencia son aquellas que se establecen a favor de determinados familiares del trabajador y que se derivan del fallecimiento de éste. Los requisitos son, únicamente en caso de enfermedad común, haber cotizado 500 días en los últimos 5 años, ya que tanto en caso de accidente laboral como no laboral y enfermedad profesional no es necesario cotización previa. Los tipos de prestaciones son el auxilio por defunción, que se abona para ayudar a pagar los gastos del sepelio, que son 46,50 euros, la pensión de viudedad, que se percibe por el cónyuge superviviente y que va desde el 52 al 70% de la base reguladora en función de las características y condiciones en las que esté el viudo o la viuda, la pensión de orfandad, que se establece para los hijos menores de 21 años y se amplía hasta los 25 cuando estos no trabajen o perciban menos del salario mínimo interprofesional. Esta pensión es de un 20% de la base reguladora y se tiene que tener en cuenta que, sumando las pensiones de orfandad más la de viudedad, nunca pueden superar el 100% de la base reguladora.
Y por último está la pensión a favor de familiares, nietos, hermanos, padres y abuelos que convivan con el fallecido durante los últimos 2 años y no tengan derecho a otra prestación. En este caso se les abonará un 20% de la base reguladora. Además, cuando la muerte ha sido derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los familiares del trabajador tendrán derecho a cobrar una indemnización a tanto alzado de 9 o 12 meses de la base reguladora.